Tenía 17 años cuando unos policías estaban quitándole a los hermanos indígenas su cosecha. Y como le reclamé, me tuvieron 4 horas en la comisaría. Lo único que me decían es que yo era un carajito, que no tenía que meterme en eso. Al final llamé a la hermana María y ella me sacó. Han pasado 35 años desde entonces. Aquel episodio no me amedrentó. Los policías no me han vuelto a privar de libertad y yo sigo luchando por las organizaciones indígenas. Mi nombre es Nelson Cayupari, tengo 52 años y pertenezco al grupo étnico Baniba del tronco lingüístico arahuaco. Vivo en San Fernando de Atabapo, en el estado Amazonas, que cuenta con aproximadamente 3.500 habitantes y de los cuales el 90% de ellos son indígenas. Casi nunca hay energía eléctrica y en estos momentos el ambulatorio carece de los medicamentos básicos. Bueno, la verdad es que nos quedamos sin médicos y en varias ocasiones sucede eso. Tal es el caso que mi papá murió a los 90 años con el COVID por falta de oxígeno y es muy difícil la adquisición de medicamentos. Muchos compramos al otro lado del río en un pueblito de Colombia llamado Amanabén, donde hay farmacia. Nací en una comunidad indígena en el municipio Alto Orinoco llamado Laulao. Mi madre falleció cuando yo tenía 1 año. Por eso nos mudamos a la comunidad indígena de Macuruco, municipio Atabapo, donde residía la familia de mi mamá. Allí estudié hasta 3er grado. A los 8 años me trasladaron a San Fernando de Atabapo, donde terminé la primaria y cursé el bachillerato. Ya en aquel entonces yo apoyaba mucho a la hermana salesiana María Narisi, que hacía activismo y labor social. Fue ella la que logró que la policía me soltara cuando me encerraron por querer evitar que los funcionarios robaran a los hermanos indígenas. Al salir del bachillerato me fui a vivir y estudiar en Caracas con los hermanos salesianos. Yo quería aprender a servir a mis hermanos indígenas al estilo salesiano. No pretendía ser cura ni nada por el estilo. Yo solo quería aprender a servir y a ayudar. En ese tiempo también me animé a tratar de entrar en la Universidad Católica Andrés Bellos y fui seleccionado. En la mayoría de las comunidades indígenas el acceso a la educación es muy difícil, no solo por la ausencia de maestros, sino por los servicios básicos. Imagínense, si no hay electricidad durante el día y falla el agua corriente, ¿qué tanto se puede hacer? Además, la crisis empeora todo. Muchos niños tienen que empezar a trabajar desde pequeños y cualquier enfermedad los puede tumbar durante semanas. Incluso son demasiados los niños y adolescentes que mueren por causas impensables en otra zona del país, como diarrea, y por otro lado el azote de la malaria o paludismo. Hay congregaciones religiosas que han tratado de paliar estas circunstancias, sobre todo en pueblos en los que el índice de analfabetismo es muy alto. Yo quería aprender, estudiar, formarme y volver a mi pueblo. A estar con mi familia, por supuesto, pero sobre todo a agradecer con trabajo las oportunidades que había tenido. Y eso fue lo que hice. Estudié 2 semestres de educación, mención filosofía, y luego regresé a Atabapo. Allí me seguí formando. Me inscribí en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela en Puerto Ayacucho. Trabajaba durante la semana y los fines de semana me montaba en una lancha para recibir clases. 6 horas el sábado y 6 horas el domingo. Así obtuve mi licenciatura en educación. Ejercí durante 23 años hasta que me jubilé. Entre junio y julio de 1993, 22 mineros de Brasil que explotaban de manera ilegal
yacimientos en el sector Jaximú del estado Amazonas, asesinaron a 16 hermanos Yanomami. 8 de ellos eran niños, uno de los cuales tenía menos de un año. Después de esta masacre, los asesinos huyeron hacia territorio brasileño. Las autoridades de Venezuela y Brasil investigando lo ocurrido, pero el proceso fue muy controvertido. Aunque el crimen ocurrió en nuestro país, las instituciones de justicia brasileñas tienen competencias para investigar a ciudadanos que hayan cometido genocidio en el exterior, porque eso fue lo que hicieron los mineros, una matanza premeditada contra una etnia en particular, o sea, un genocidio. Brasil condenó a 5 personas a 20 años de cárcel. En Venezuela, mientras tanto, hubo absoluta impunidad. Las instituciones demostraron que no les interesaba investigar ni juzgar. Más bien, civiles y ciertas organizaciones fueron las que recopilaron información para exigir justicia. De la mano del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y de Provea, junto con organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Human Rights Watch Américas, el caso se presentó el 6 de diciembre de 1996 ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Luego de un largo proceso, el 10 de octubre de 1999 se suscribió un acuerdo amistoso que incluyó 6 compromisos del Estado venezolano en favor del pueblo Yanomami y otros pueblos indígenas. Sin embargo, 3 años después, el abogado Fermín Toro Jiménez, en representación del gobierno de Hugo Chávez, desconoció el acuerdo de protección. Por fortuna, los abogados que los sustituyeron años más tarde rectificaron esta decisión. Los 2 primeros puntos del acuerdo hablan de la protección del territorio y de un plan de salud integral. Lo primero no ha pasado y lo segundo, bueno, ya le dije que por lo menos en Atabapo no se consiguen los equipos y medicamentos necesarios. Ante la masacre y la impunidad venezolana, algunas entidades no gubernamentales y religiosas decidieron crear grupos que velaran por los derechos humanos. La idea inicial era que fueran 22, uno por cada etnia que el Estado reconocía en Amazonas. De esta forma, en 1998, la hermana María Narisi, nacida en Italia, le dio forma legal a sus esfuerzos y constituyó el Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, debido a que cada vez que cometían algún atropello o violaban algún derecho, los denunciaba con sus superiores. Había policías y militares que se referían a ella como Sor Piedrita, porque coloquialmente hablando les ponía la piedra. Trabajé con ella durante 6 o 7 años. Llegamos a ser aproximadamente 18 miembros del comité. Formamos líderes comunitarios en la defensa de derechos humanos en diferentes parroquias indígenas. Recopilamos información, hicimos denuncias. Nos esforzamos por dignificar la vida de todos en la comunidad. Hicimos valer algunos derechos, que nos reconocieran como institución y que los agresores supieran que los hermanos indígenas no estaban solos. Igualmente mejoramos el acceso a la educación. Pero en 2004 a la hermana Sor María la designaron para otro lado y con su vida el comité desapareció. La minería ilegal es el principal problema en Atabapo. La ejercen indígenas, venezolanos en general, colombianos, brasileños. Esto sucede en varias minas del municipio, sobre todo en el Parque Nacional Yapacana. Quienes controlan eso son grupos irregulares colombianos, llámese FARC, llámese ELN, que en algunos casos, específicamente en el Parque Nacional Yapacana, suelen estar acompañados de funcionarios de la Fuerza Armada Venezolana. Todos ellos ejecutan su propia ley, por lo que sea matan indígenas y a cualquiera que se atraviese en su camino. Buscan beneficiarse del oro sin tener en cuenta la destrucción del medio ambiente. En 2022, de la mano de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho,
Varios de los antiguos activistas, en conjunto con otros nuevos, decidimos retomar el comité, reinaugurar la sede y retomar las funciones. Ahora el nombre de la organización es Sor María Narici. Yo tuve el honor de que me designaran como coordinador. En la sede asesoramos a ciudadanos respecto a temas legales. Atendemos denuncias de violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo realizamos talleres de formación en los diferentes sectores y barrios del pueblo. El comité lo dividimos en 5 áreas de defensas: defensa de la tierra, defensa indígena, defensa de salud, defensa del área política y económica y defensa de las mujeres, niños y adolescentes. Contamos con el apoyo de Provea y de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Y no voy a mentir, a veces uno teme por su vida. Hace poco le dimos una charla a algunos indígenas de las comunidades adyacentes del municipio. Les hablamos sobre su derecho a la tierra, como dueños ancestrales que son, y los instamos a que no permitan que la destruyan y contaminen. Al final decidimos escribir una carta que hicimos llegar a Miraflores, al Palacio Presidencial. Una semana después se aparecieron en nuestra sede varios señores del monte, como llaman aquí, guerrilleros o paramilitares. Nos dijeron que no hiciéramos eso, que ellos trabajaban con los capitanes de las comunidades, que no nos interpusiéramos. Una de las enfermedades que más está dando en este momento es el paludismo. Todas las emergencias que se viven en la comunidad son referidas a Puerto Inírida, departamento del Guainía, Colombia, que nos queda como a 30 o 40 minutos. Allá hay un hospital y enfrente está una farmacia que está siendo abastecida. Todos los días llegan aviones con mercancía desde Bogotá. Se compra con pesos colombianos, que es la moneda que más circula en Atabapo. Un día nos llamaron del dispensario. Cuando llegamos vimos a una muchacha de unos 18 años que estaba pariendo. El bebé ya tenía los brazos afuera y el parto se había iniciado una hora atrás. Un compañero y yo la subimos en un bongo y cruzamos a Manabén, territorio colombiano, para que alguien la llevara hasta el hospital de Puerto Inírida. Resultó que de momento no había manera de llevarla. Allá solo se llega en lancha y en ese momento ninguno estaba disponible. Los militares colombianos asistieron a la joven, la acostaron sobre unas tablas dentro de un barco, ayudaron a la muchacha a dar a luz. Después lograron trasladarla en lancha a Puerto Inírida, en donde ella y el bebé recibieron atención médica. Creo que esa imagen resume las dificultades de vivir en San Fernando de Atabapo. A veces el trabajo es como parir en medio de la selva, sobre una tabla de madera. Es mucho lo que hay por hacer, y aquí estamos haciendo lo posible. Esta es la tierra que amamos, aquí vive nuestra familia, nuestra gente, y aquí queremos ayudar. Nuestro llamado de unión a todos nuestros hermanos indígenas de las diferentes etnias que vivimos en esta amplia selva para la unificación de criterios y hacer valer nuestros derechos ancestrales, al igual que el gobierno nacional, hacer un llamado para que reconozcan y velen por nuestros derechos y que no queden en leyes y papeles muertos, sino que se cumplan, ya que nosotros somos los verdaderos hitos vivientes que defendemos y damos la vida a pesar de las adversidades. Al gobierno nacional, ONG y organizaciones de defensa que nos puedan colaborar, aunque sea con un aliento, aquí estamos y aquí estaremos en pie de lucha siempre.